Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, Bajo el Manto de mi Viudez, como siempre, agradeciéndoles a todos ustedes, pues que tienen esa gentileza de ver mis videos cada vez que yo subo nuevo contenido a su canal de YouTube. Recuerden, Bajo el Manto de mi Viudez, historias de vida narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Quiero disculparme también porque he estado un poco ausente, no ha sido por que he querido, sino porque me ha tocado. Realmente ha sido difícil estas semanas porque, bueno, el COVID llegó a mi vida personal, a mi casa, a mi hogar. No tengo ni idea dónde me contagié. Lamentablemente, pues bueno, por más que uno trate de cuidarse, pues bueno, se está expuesto. Esto ya es una pandemia con la cual tenemos que aprender a vivir y también, lógicamente, tenemos que aprender a cuidarnos. Fue dificilísimo, fueron unas semanas que a mí en lo personal me dio muy difícil porque pues yo tengo una preexistencia médica, yo soy diabética, una diabetes tipo 2, pero lógicamente a los diabéticos sí nos da un poquito más difícil y la recuperación es un poquito más larga. Entonces, pues la garganta imposible, no tenía voz, me tocaba comunicarme con señas, pero bueno, gracias a Dios ya estoy mucho mejor, ya pasé ese episodio que realmente no se los deseo a ninguno, es complicado y me disculpo lógicamente porque sé que muchos de ustedes en sus hogares pues pasaron y ya están pasando difíciles duelos por la muerte de sus seres amados, sus esposos o esposas a causa de esta pandemia que ha enlutado tantos hogares y tantas familias han quedado huérfanas ante la ausencia de sus seres queridos. Realmente es un virus muy complicado, pero bueno, está en uno también saberse cuidar y saber y entender que esto es un virus que quizás ha llegado para quedarse, dicen que se va a volver una endemia, posiblemente, pero lo más importante es seguir cuidándonos. Yo tuve todos los autocuidados personales en mi casa, con mi hija, pero bueno, no tengo ni idea dónde me contagié y ya estoy mejor, gracias a Dios. Los he extrañado muchísimo, las he extrañado bastante. Y en estos tiempos de aislamiento, pues he tenido básicamente en mi cabecita muchos temas que quiero tratar lógicamente en mi canal de YouTube. Pero antes de comenzar con mi tema, quiero agradecer enormemente a un suscriptor que se ha ganado mi corazón, que ha llegado a mi hogar, que se ha convertido en esa red social de la cual yo les hablaba, perdón, en esa red y ese apoyo familiar, no red social, apoyo familiar, cuando les hablé en mi último video de la red de apoyo que nosotros tengamos con nuestras familias o amigos. Miguel Ángel Soto, te mando un gran abrazo desde aquí, desde Colombia. Tú estás en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Miguel Ángel me contactó por Instagram, ya hemos tenido la oportunidad de conocernos, de hacer videollamada, hemos tenido la oportunidad él me ha comentado muchísimos aspectos de su viudez. Hace un año perdió a su esposa, está pasando un duelo complicadito, lógicamente, porque lleva muy poco en este proceso de duelo ante la pérdida de su amada esposa. Pero bueno, Miguel Ángel, de alguna u otra manera sé que si te colocaste en contacto conmigo, es porque de alguna u otra forma mis videos te han servido un poquito de bálsamo ante esas heridas que tiene tu corazón por la pérdida de tu amada esposa. Y sabes que cuentas con todo mi apoyo porque tú me has apoyado demasiado, porque me has demostrado que la amistad, así sea en la distancia, la amistad cuando es verdadera y cuando apreciamos realmente a una persona, las fronteras se minimizan. Y en este caso, Miguel Ángel, tú me has demostrado mucho cariño, mucho afecto y mucha amistad. Y tú también tienes de mi parte y de mi pequeño hogar mucho amor, mucho cariño y lógicamente siempre cuentas conmigo en lo que necesites. Muy bien, y ahora, sin más preámbulo, quiero hablarles acerca del tema que quiero tratar con ustedes y es la vulnerabilidad en el duelo. Aclarando que ser vulnerable no significa ser débil. La vulnerabilidad no tiene por qué ser falta de carácter en nuestra vida. Simplemente que cuando estamos atravesando un proceso de duelo y más cuando hemos perdido un ser tan importante en nuestra vida como es nuestra pareja, en este caso nuestro esposo o su esposa, pues nuestro corazón queda completamente en un desnivel, en un desequilibrio emocional. Quedan sinsabores bastante grandes, quedan temores. ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mis hijos?
Y uno queda obviamente en esa incertidumbre porque se nos fue nuestro apoyo, se nos fue esa balanza tan importante que teníamos en nuestra vida y que junto con nosotros equilibrábamos esa balanza en la vida, ¿cierto? Pero cuando estamos más vulnerables en nuestros primeros momentos de viudez o nuestro primer caminito que vamos haciendo hacia la elaboración del duelo, pues se nos presentan muchas vulneraciones. Les voy a hablar de una muy importante y que creo que es bastante cruel, y es el maltrato psicológico. Miren, cuando coloco este ejemplo, me voy a disculpar ante todo si estoy errada, si estoy equivocada o si estoy dando un ejemplo claro. En la Ciudad de México, perdón, en México, en el país en general, he investigado, y eso sucede en muchos países, no solamente en México, pero me enfoqué muchísimo en México porque me he dado cuenta que muchas veces cuando una pareja decide unirse en unión, en convivencia, en unión matrimonial, pues los padres muchas veces de nuestro cónyuge o de su esposa o su esposo, pues muchas veces abren las puertas de sus casas ofreciéndoles su casa o también un pequeño terreno para que ustedes lógicamente hagan su casita, hagan su proyecto de vida. Eso quizás también pues ayudándoles un poquito en la economía para que ustedes pues puedan ahorrar y quizás de pronto puedan hacer su vida en independencia con los padres de su pareja. Pero muchas veces cuando se dan en esas familias estables, en lo familiar, en lo personal, cuando la nuera tiene una buena relación con sus suegros o el yerno tiene una buena relación con sus suegros, pues cuando fallece ese esposo, esa esposa, pues esa familia de sus esposos o esposas pueden convertirse también en ese equilibrio de la balanza, ¿cierto? Pero como en la vida no todo es color de rosa, miel y amor, también puede suceder el caso contrario, es decir, no hay una buena comunicación, no hay una buena relación asertiva, quizás de pronto manteníamos una relación quizás por respeto a nuestra pareja, pero ya nuestra pareja se fue y ahí es cuando empieza la vulneración, ¿cierto? Y eso sucede más que todo en las viudas, en las mujeres. Porque si hubo un convenio con nuestra pareja de que, bueno, yo voy a quedarme en casa, tú vas a ir a trabajar, pero yo voy a hacer el trabajo de casa, voy a hacer la crianza de nuestros hijos, que el trabajo de casa, créanme, que es el trabajo que menos se reconoce y lógicamente no es remunerado, ¿cierto? Pero cuando fallece nuestro esposo o su esposa en este caso, pero estoy hablando como el ejemplo más claro y más visible es en las mujeres, en las viudas, y más en viudas jóvenes, pues muchas veces se llega al maltrato psicológico por parte de esa familia con la que no tenía una buena relación quizás, pero que en ausencia de la pareja, en la ausencia del esposo, pues quizás de pronto se llegue a esas humillaciones, a ese maltrato psicológico. Usted ya quedó sola con sus hijos, se van para la calle, ya no los queremos aquí, o bueno, entonces los vamos a tener aquí, pero usted va a tener que ya no solamente hacer los oficios, las labores de casa en su casa, sino también en nuestra casa, ¿cierto? Eso es maltrato psicológico y humillación. ¿Y cómo ustedes pueden reconocer ese maltrato y esas humillaciones? Pues muy sencillo. Inmediatamente ustedes vean que se están atentando contra sus principios, contra sus derechos y se están vulnerando sus derechos y no solo los derechos propios, sino también los derechos de sus hijitos, pues es cuando hay que denunciar este tipo de atropellos, ¿cierto? Porque el hecho de que ya no tengamos a nuestra pareja a nuestro lado, pues tampoco nadie tiene derecho de venir a humillar o pisotear nuestros hijos y también en nuestra propiedad, nuestra personalidad. Ojo con eso. Que nosotros, lógicamente, sí tenemos el corazón con mucha tristeza, con mucho dolor en el corazón, pero no significa que esa tristeza en la viudez y en el duelo, pues nos nuble completamente la razón y nos deje, lógicamente, permitir este tipo de humillaciones y este tipo de maltratos en nuestra vida y en la de nuestros hijos. Otro tipo también de vulneración es un fraude económico, es decir, muchas familias, quizás, y no digo todas, estoy poniendo ejemplos muy extremos, ¿cierto? Pero esto también sucede. También es la realidad de muchos viudos y muchas viudas,
Entonces, se aprovechan de que hay tristeza, que hay dolor en el corazón, que hay sentimientos de mucha angustia, de mucha desesperación y que quizás nuestra vida se está nublando en la tristeza y en el dolor. Entonces es cuando llegan con un papelito, firme aquí. No firmen nada de lo cual ustedes no están lógicamente entendiendo qué es lo que están firmando. Puede ser que ustedes estén firmando lógicamente el precipicio en la economía de sus hijos. Hay herencias, hay testamentos, hay sucesiones, hay pensiones. Y esto pasa en todas las familias, miren, hasta en las mejores familias. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando fallece una persona, y lamentablemente, miren, a pesar de todo lo que se dice, por favor, dejen todo en orden, la vida es prestada, no sabemos en qué momento tenemos que irnos de este plano terrenal. Muchas personas quizás por el miedo o el temor precisamente a hablar de la muerte, no dejan sus papeles en regla, perdón. No dejan testamentos, dejan todo intestado, dejan una cantidad de problemas para las personas que quedan en vida, ¿cierto? Y qué importante es organizar todo antes de irnos de este plano terrenal. Pero lamentablemente esto pasa. Entonces, cuando ven a esa viuda vulnerable o cuando ven a ese viudo vulnerable, es cuando personas sin escrúpulos, que quizás se presenten como buenas personas, como ovejitas, pero mentiras que detrás de esa ovejita hay un lobo disfrazado de oveja, es cuando, bueno, firme aquí, que estamos firmando, ojo con eso. Hay que estar muy atento con esas situaciones. Mira, en el momento del proceso de duelo y en el proceso o cuando se está abordando el dolor, cuando se está llegando a la realidad de entender que ya nuestro ser amado no va a estar más en este plano terrenal, quizás las cosas materiales, pues uno dice, es que se me fue mi pareja, mi esposo, mi amor, mi alma gemela, la razón de mi vida, mi esposa, pues lo material no importa. Claro que no importa en el momento de la tristeza y el del dolor, pero en el momento cuando ya uno va aterrizando en la realidad, pues lógico que sí importa, porque es que es el futuro de nuestros hijos, o cuando no se tienen hijos, pues fueron esos sueños también que se construyeron en lo económico con nuestra pareja, ¿cierto? Entonces, por favor, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con esa vulnerabilidad en lo económico, por favor. Mucho cuidado con eso. Y también, mucho cuidado cuando esas personas que se creen con el derecho de que, bueno, ya no tiene quien la mantenga o no tiene, obviamente, a quien dependa, pues vamos a hacer lo que queramos con esa persona, vamos a humillarla. No, por favor, es importante reconocer también nuestras fortalezas en el proceso de la elaboración del duelo. Si toca salir a trabajar, se trabaja. Tenemos hijos, tenemos por quién lógicamente estar luchando por esos motorcitos que son nuestros hijos, pero que jamás el dolor, y es muy grande, y yo no les voy a decir que ustedes tienen que sacar el dolor de un momento a otro de su corazón, lógico que no, pero tampoco ese dolor puede nublar, la razón. ¿Y cuál es la razón? La realidad, ¿cierto? Que tenemos que seguir adelante luchando por esos motorcitos de vida, y no me canso de decirlo, que son nuestros hijos. Otro maltrato, otra vulnerabilidad, en la viudez, es el sentirnos juzgados por la familia de nuestra pareja, de nuestro cónyuge. Y eso suele pasar. O que esa familia se entrometa un poco más de lo normal en nuestras decisiones con nuestros hijos, con nuestras responsabilidades o también con las pertenencias, bienes y muebles que dejaron nuestra pareja antes de morir, ¿cierto? Entonces muchas veces los hermanos de sus esposos pues ya quieren hacer parte como si fueran los padres de nuestros hijos, el hombre de la casa. Ejemplos que pueden pasar y que estoy segura que en muchas ocasiones ha pasado. O hermanas de nuestra esposa, de su esposa, pues que ya quieren hacer parte de su familia y que quieren ser la dama y señora de sus casas. Mire, uno agradece muchísimo el apoyo en lo familiar que nos presenta y que nos brinden los seres que tenemos a nuestro alrededor, ¿cierto?
Pero por más vulnerables que estemos en nuestra parte psicológica, en nuestras emociones, que nuestro corazón esté completamente arrugadito por la pérdida de nuestra pareja, es muy importante poner límites. Es decir, muchísimas gracias, agradezco enormemente que usted esté aquí, que me esté ayudando, porque lógicamente uno necesita mucho apoyo cuando está iniciando con estos procesos de duelo en la viudez. Pero siempre colocando el límite de que yo soy, yo soy la o yo soy el que ya estoy ejerciendo como padre, madre de este hogar que quedó con el desequilibrio de la balanza. Pero siempre, siempre poniendo de antemano que las decisiones sobre nuestros hijos forman parte nuestra y que por más triste que esté nuestro corazón, pues las fuerzas hay que sacarlas sí o sí, porque o si no, muchas personas que se creen con derechos a opinar sobre nuestras decisiones pueden llegar a ser un poquito más complicado ese recorrido y ese proceso en la elaboración del duelo. Ya tenemos mucho dolor en el corazón, ya tenemos una vida que se nos quedó ahí incompleta en el camino ante la ausencia de nuestra pareja, como para que lleguen más personas a hacernos nuestra vida más difícil y más complicada. Entonces, por favor, vulnerabilidad jamás puede compararse con debilidad, por favor. Otra vulneración que considero bastante importante y que creo que se puede dar y se puede unir con la primera que les hablé en el maltrato psicológico es la vulnerabilidad económica. Vuelvo y repito, si en el caso dado yo no trabajaba como viuda, mi esposo falleció, por favor, no permitan que que ninguna persona llegue a humillarlas o lleguen a, bueno, yo les voy a colaborar, yo quiero lógicamente hacerles partícipe de mi colaboración y apoyo, pero a cambio, entonces, usted puede ser maltratada y puede ser humillada. No, 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 no. Hay derechos, hay leyes que amparan muchísimo a las madres cabezas de hogar, como también, lógicamente, a los viudos y también a las viudas. Por favor, no dejarse humillar por nadie. La dignidad es muy importante y la vulneración no puede hacer parte de nuestra vida. Miren, yo les hablo de esta manera porque, bueno, yo ya llevo mucho más tiempo elaborando mi proceso de duelo en la viudez. Y claro que también quedé muy vulnerable en muchísimos aspectos cuando mi esposo murió. Y quizás también permití que otras personas llegaran a opinar muchísimo en mi hogar, cuando quizás de pronto esas personas tampoco eran un apoyo económico en mi vida y en la vida de mi hija. Y fue un momento a otro que ya desperté y yo dije, no, un momentico. Yo tengo una hija por la que tengo que responder en lo económico, en lo moral, en su educación, en su crianza. Y hay mucha tristeza y mucho dolor en mi corazón. Lógico que sí, lógico, por supuesto. Pero la vida continúa. De alguna u otra manera uno saca fuerzas para continuar y para no permitirle absolutamente a nadie que venga a darnos, lógicamente, una vida más complicada y más triste de la que ya tenemos por el dolor y el sentimiento de tristeza que pasa en nuestra vida cuando perdemos a nuestro amado esposo o a su amada esposa. También es muy importante que pongan esas limitantes de las cuales les hablaba con respecto no solamente a la familia de su pareja, si en el caso dado, pues ya están entrometiéndose de más en su vida. Miren, nosotros los viudos somos muy juzgados en muchos aspectos de nuestra vida y eso lo he venido viendo conmigo también, porque a mí me pasó en mis primeros años de viudez, también lo he visto con amigos o con personas conocidas que han enviudado y nunca, bueno, sí he entendido un poquito y me ha dado la tarea como de, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se nos juzga tanto y por qué una persona que se separa legalmente con su pareja, porque ya no quisieron vivir más, porque nos queremos divorciar, porque la sociedad, lógicamente, bueno, toma eso como algo, ya no hay amor, ya se acabó el amor, lo mejor que podían haber hecho era separarse porque cuando no hay amor, pues no hay pareja que pueda sostenerse y no hay un hogar que se pueda sostener. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esta condición de viudez?
muchas miradas encima de nosotros. Si los primeros meses estamos con duelo, con luto, con el color negro, porque esto se usa mucho en estos países de Latinoamérica, llevar un luto totalmente sagrado en nuestra vida, en nuestro vestuario, y eso todavía se usa, yo lo usé y duré con mi esposo casi año larguito vistiéndome de negro. Pero si llegado el caso ya no queremos ponernos el negro, nos queremos colocar un violeta, un amarillo, colores más claros y queremos salir de pronto, no sé, a un café, a un barcito, a una discoteca, porque bueno, también tenemos derecho, pues una fiestica, lógico que tenemos derecho, somos humanos y los humanos por naturaleza también tenemos derecho a recrearnos un poco, ¿cierto? Entonces ya ahí es cuando la sociedad empieza a juzgar. Y créanme que eso ha pasado y eso pasa. Entonces aquí en Colombia decimos, la viuda se alzó la falda y el viudo está bajando los pantalones. Perdónenme si les hablo así en estos términos tan coloquiales, porque así se dice en mi país, en Colombia. ¿Y esto qué quiere decir? Ah, no, es que tan poquito tiempo que lleva, por ejemplo, que lleve un año su esposo o su esposa haber fallecido. Ah, no, entonces no lo quería tanto. Uy, no. No, no, no. Entonces no era como decía que era el alma gemela, que ella se iba a quedar sola. Y es que por el hecho de ir a una reunión social significa que vamos a conseguir otra pareja. Entonces ahí es cuando se da la vulnerabilidad también en los juicios morales. Miren, y es uno como asustado. Ay, no. Si me invitaron a tal parte, no, ¿qué van a decir? Es que yo enviudé hace poquito, es que mi esposo lleva muy poquito, y así hubiera podido pasar el año, que según la parte psicológica se dice, los profesionales dicen que el duelo en un año creo que ya se está dando a término, aunque yo digo que eso va en el corazón y en lo que ustedes quieran decidir, en qué momento quieran volver a retomar su vida. Entonces uno es como con miedo. Entonces voy a salir, ay no, qué miedo, van a decir que estoy pecando, es que no, es que tal cosa. Y eso pasa en esos juicios que se nos hacen tan radicales a nosotros en la viudez. No quiero ni imaginar ni opinar porque a mí no me ha pasado cuando ya la persona decide rehacer su vida, ustedes como viudos y nosotros como viudas, abrirle ese espacio a otra persona en nuestra vida. Que eso es un tema que yo quiero tocar, pero me gustaría tocarlo también con las personas que ya han abierto su corazón al amor en la viudez, ¿cierto? No, no es mi caso en este momento, pero es un tema interesante, ¿cierto? Y es de cotidianidad. Entonces, hay juicios muy, muy drásticos con nosotros los viudos, pero también es cuando uno dice, sí, yo estoy vulnerable y hay mucha tristeza en mi corazón, bastante, y todavía tengo y respeto muchísimo el honor y la memoria de mi esposo o de mi esposa, pero límites. Hay que agradecerle muchísimo a la familia de nuestras parejas, lógico. Es que si los padres de nuestro esposo o sus esposas no hubieran traído al mundo a esa persona tan maravillosa, pues nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de conocerlo, ¿cierto? Y de establecer una relación sólida en unión con nuestra pareja. Pero también unir esos lazos y que nuestros hijos, lógicamente, sigan bajo ese amparo y también bajo esa unión y comunión con sus abuelos paternos o sus abuelos maternos, con su familia, ¿cierto? Pero siempre colocando esos límites. Recuerden, vulnerabilidad no puede ser ese término de debilidad. Entonces, yo creo que cuando estamos vulnerables, cuando tenemos estos espacios de tristeza y de dolor, y lógico que hay que llorar, es que llorar es el mejor bálsamo para el corazón, cuando tenemos tan cerca, tan próximo ese duelo. Y también cuando llevamos tanto tiempo, miren, yo llevo 12 años y yo todavía lloro a mi esposo y todavía lo extraño porque es que yo creo y les he hablado del alma gemela. Mi esposo es y será por siempre mi alma gemela, ¿cierto? Pero para ustedes que están empezando estos procesos de duelo en la viudez, marquen por favor esa fortaleza en su personalidad, en su vida. No permitan que nadie llegue a su hogar a decidir por ustedes. Mire, las decisiones, ustedes pueden inclusive ver esa vulnerabilidad cuando llegan a decirles
Quite esta foto de aquí, déjelo descansar, guarde ya sus objetos personales, no se quede con nada, tiene que donar todo, tiene que sacar. Es que tenemos que expulsar el demonio. No, era nuestro esposo, era su esposa y va a permanecer en su corazón por el tiempo que ustedes lo definan. Y si para usted una fotografía es importante, déjela ahí. No sean vulnerables, no permitan que nadie llegue a guardar esos objetos tan valiosos de ese ser amado, de ese esposo o esa esposa que fue y será por siempre tan importante en su vida. Entonces, mucho cuidado con la vulnerabilidad, por favor. No firmen nada que ustedes no sepan que están firmando. Están jugando con el futuro de sus hijos. Hay gente que tiene maldad en su corazón y hay gente que quiere aprovecharse precisamente de esa vulnerabilidad que se pasa cuando se inician estos procesos de duelo en la viudez. No todas las familias son malas, lógico que no. No, yo gracias a Dios tengo la familia de mi esposo, personas muy buenas, padres muy buenos, suegros excelentes, pero también sé que puede pasar en otras familias. Entonces, por favor, estos son ejemplos que doy. Quizás de pronto ustedes están diciendo, ese es mi caso. Bueno, ya saben, fortaleza, mucha fortaleza. Sacar de esa tristeza y ese dolor esas herramientas que ustedes tienen para continuar luchando por esos hijos, por favor. Espero les haya quedado muy claro el tema. Como les digo, quiero empezar a hablar de esta cotidianidad de nosotros los viudos. ¿Cuál es nuestro día a día? ¿Cuáles son nuestros temores? ¿Cuáles son nuestras tristezas? Pero para eso necesito un gran favor de parte de ustedes. Primero, pues que me vean el video hasta el final. Segundo, que me coloquen un me gusta si les gustó el video, que se suscriban, no es verlo por ver. Necesito que YouTube siga anexando mis videos a sus parrillas de programación, la siga indexando, perdón. Si dije mal la palabra, me disculpo porque ya me está doliendo un poco la garganta. No crean, el virus deja secuelas. Pero también es importante que se me suscriban a mis redes sociales, Instagram, Facebook. ¿Por qué? Porque ahí podemos tener un contacto más amplio como lo hizo Miguel Ángel. Mire, Miguel Ángel ya hace parte de mis seres amados, de mis amistades, de esa red de apoyo que yo pensé que no tenía, pero sí la tengo en un gran amigo que está lejitos y él sabe perfectamente que yo también soy su red de apoyo. Y así como lo hizo Miguel Ángel, ustedes también lo pueden hacer para que me cuenten sus experiencias, sus temores, qué temas quieren que yo narre y trate en este canal de YouTube. Si escucharon mucho ruido es porque no estoy grabando de noche, hoy me di a la tarea de grabar de día y lógicamente pues como les digo no tengo un buen equipo de grabación, trabajo un poquito con las uñas, con unas herramientas muy rudimentarias, pero hago este canal con todo mi cariño, con todo mi gusto por ustedes, que son no mis suscriptores, mis amigos, que todos tenemos en común esta condición civil que se llama la viudez. Recuerden, historias de vida, narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Nos volvemos a encontrar con mi próximo video y por favor suscríbase, es muy importante para mí. Hasta pronto y gracias por su compañía.